Continuando con la misma secuencia de ideas que tenemos en el desarrollo de las sesiones, ayer les platicaba con respecto a lo que involucramos o lo que tiene que ver con las pérdidas que se dan en este tipo de equipos, en los transformadores de potencia. Y hoy en particular vamos a empezar pues prácticamente a describir algunos de los aspectos que son de suma importancia que reviste dentro de los elementos del transformador, de los que forman parte los sistemas aislantes del mismo. Hablar de un sistema de aislamiento es involucrar a muchos aspectos importantes, muchos aspectos que de alguna forma determinan la vida útil de cada uno de los equipos, y de manera particular de los transformadores no son la excepción. Los procesos de degradación del sistema aislante tienen muchas causas en las cuales lo pueden generar, pero estas causas en las cuales determinan cuáles sean los factores para el envejecimiento del sistema aislante, una de las causas, y pienso que en su momento puede ser la más común, por el hecho de sobretensiones o que no funcione el sistema de refrigeración o el sistema para mantener en las temperaturas óptimas de operación estos equipos, es la temperatura excesiva. Digo, esa es una de las causas. El otro es el oxígeno y la humedad, digo, combinada, digo, determinada con algunos esfuerzos eléctricos. Y de manera general, digo, el proceso de degradación de un sistema de aislamiento lo podemos nosotros dividir en 4 aspectos, que es como los que les manejo, les presento en esta imagen. Uno de los aspectos son los aspectos eléctricos. Otros son algunos de los tipos en los cuales se puede permitir este tipo de degradación son los factores térmicos, los factores mecánicos y también los factores ambientales. En los factores eléctricos están considerados en el momento que este equipo, el transformador eléctrico, se ve sometido a algún esfuerzo adicional, y es cuando empiezan ese mismo esfuerzo adicional a minorar y degradar de forma importante su sistema aislante. ¿Cuáles son esos esfuerzos de los que les comento? Uno son las descargas parciales. Son ahí algunas descargas que se dan dentro del mismo sistema de aislamiento. Hay una forma en la cual se puedan medir las mismas. Otras son las sobretensiones. Y de manera particular también la degradación superficial de cada uno de los elementos. Si nos vamos a los aspectos térmicos, se ven de manera pues prácticamente interrelacionados lo que tiene que ver la oxidación y la hidrólisis. Digo, son dos aspectos en los cuales se están involucrando en lo que engloban esta definición en la parte de los elementos o de los aspectos importantes en los cuales degradan el sistema aislante de cualquier equipo, pero de manera particular ahora estamos platicando del transformador. Si nos vamos a los aspectos mecánicos, comúnmente involucramos las fracturas, las tensiones y las vibraciones. Si se dan cuenta, en este caso, en el aspecto mecánico, aunque no es una máquina rotativa, por las características particulares del transformador es una máquina estática, pero en el momento que estamos sometidos a distintos fenómenos, pues prácticamente la potencia, la tensión y la corriente, se generan vibraciones dentro del mismo. Y esas vibraciones también generan una degradación de manera automática al sistema de aislamiento. Y también dentro de los aspectos mecánicos muchas veces se da por el hecho de alguna sobretensión, alguna vibración o alguno de los aspectos en los cuales les he estado manejando, que se dé alguna condición adicional, que se suelte o que se tenga algún falso contacto en alguno de los elementos y ese falso contacto empiece a deteriorar algunas de las condiciones de vida y de manera particular la vida útil de este tipo de elementos o de máquinas eléctricas. ¿Cómo podemos encontrar eso? Hay un sinfín de pruebas en las cuales se realizan para poder determinar y que podamos nosotros encontrar de manera natural cuáles son no de manera natural, de una manera sistemática y científica, el hecho
de la estructura en la cual están funcionando los equipos para poder pues llevarlos al menos a la vida útil que se espera de cada uno de los mismos. Y otro de los aspectos pues, son los ambientales, a través de la radiación, la presión, gases o ácidos, que en cada uno de los equipos, hablando de transformadores, de alguna u otra forma, estos 4 aspectos involucran, inciden directamente en el envejecimiento del sistema aislante. Hablando de la temperatura, la elevación máxima de temperatura en lo que tiene que ver en un transformador, pues alrededor, va a depender mucho de la temperatura de operación de los mismos, pero de manera convencional podemos prácticamente tomar como referencia que es de 105 grados centígrados. Y si tomamos que cada incremento de 8 grados, la vida útil del papel disminuye un 50%. Si se dan cuenta, no estamos ni considerando ni siquiera un 10% por arriba de la temperatura. Estamos hablando de un 8% de manera estimada. Disminuye drásticamente la vida útil del papel. Y para el aceite, digo, recuerden que el sistema de aislamiento de los transformadores está involucrado en lo que tiene que ver con aceite y también papel con determinadas características cada uno. Hablando del papel, vemos que en el momento que se incrementen al menos 8 grados, la vida útil del papel disminuye un 50%. Y si nos vamos ahora al aceite, digo, por cada incremento de 10 grados, su vida útil disminuye a la mitad o se duplica la velocidad de oxidación. Y vamos a ver cuáles son las características que afectan de manera directa estos 2 aspectos. Aquí les presento una gráfica en la cual pues vemos prácticamente la reducción de la rigidez dieléctrica del papel aislante debido al incremento de la temperatura. Es por eso ahí donde reviste la importancia de poderle estar periódicamente dando mantenimiento, realizar pruebas en las cuales nos den un indicador de en qué condiciones se encuentran cada uno de los equipos, y con la intención de mantener, todo es enfocado a mantener la vida útil del mismo y que se esté trabajando con la eficiencia para la cual el mismo fue diseñado. De este lado tenemos pues, el porcentaje de la ruptura prácticamente del aceite en el momento que le aplicamos la rigidez dieléctrica y la temperatura del punto caliente. Si se dan cuenta, entre más caliente sea la temperatura en el cual tengamos un punto caliente, que es un punto caliente, puede ser algún falso contacto dentro del mismo equipo de manera interna, en el cual se puede desarrollar un sinfín de problemas y vamos nosotros más adelante, en el momento que estemos evaluando las pruebas a las cuales se someten este tipo de equipos, pues poder identificar cuando encontramos algunas alteraciones o algunas condiciones en las cuales no son las esperadas. ¿Se dan cuenta? Pues disminuye drásticamente el porcentaje de ruptura del aceite. Si estamos a los 30 grados, se dan cuenta que estamos pues, alrededor de los 100, el porcentaje de ruptura. Y si andamos arriba de los 155, de los 150 grados, de un punto caliente, la ruptura del mismo baja drásticamente más de un 60%. Y de ahí prácticamente casi se mantiene, pero si sometemos a este tipo de temperaturas el equipo, pues le estamos mermando a la vida útil en la cual los mismos puedan funcionar. Hablamos de la temperatura, ahora les voy a platicar algo del oxígeno. En el mismo proceso de degradación del aceite, pues prácticamente el papel depende de la exposición de estos aislamientos al oxígeno. El oxígeno, digo, es generado a partir del aire existente en el interior del transformador, digo, al menos el 0.25%. Y el oxígeno, digo, pues permanece en el volumen total del aceite. Si se dan cuenta, en esta misma gráfica les menciono algunas características importantes con respecto, por un lado tenemos la vida útil del papel, si nos vamos a condiciones de años, y por otro lado, la temperatura del mismo. Si se dan cuenta, pues va envejeciendo o se incrementa la velocidad del envejecimiento en el momento que, si le metemos temperatura y al final, en el momento que partículas de oxígeno empiezan a formar parte de o el contenido de los mismos, pues empieza
pues prácticamente a deteriorar algunas de las condiciones aislantes del mismo. Porque en el momento que existe oxígeno, empiezan a tener condiciones distintas en las cuales empieza a operar el transformador, en las cuales no son idóneas para el mismo. También vemos la condición o el efecto entre la vida del papel con respecto a la temperatura. Si se dan cuenta, estamos muy condicionados y tiene mucho que ver tanto para el aceite como para el papel, estas características que les estoy mencionando. Algo importante de mencionar, digo, al menos cuando se da este proceso, esta reacción química en la cual degrada pues prácticamente al aceite aislante, se dan algunas condiciones adicionales. Uno pues son los hidrocarburos, por manera convencional o natural desde el mismo hecho de poderlos estar depositando, pero si le sumamos el oxígeno, la humedad y los catalizadores, pues nos dan como resultado productos de oxidación. Son cosas que no queremos porque finalmente nos va a determinar algunas características para las cuales el mismo equipo ya no puede estar funcionando como debiera. Sí, digo, complementando lo que te decía, hay algunas veces que se detectan con algunas pruebas adicionales que el aceite está contaminado, que tiene algunas características que no son ideales. ¿Qué es lo que se le hace? Se le hace una prueba adicional, un mantenimiento, que es cuando entremos a la parte del mantenimiento, vamos a ver al detalle cada ese tipo de cosas, y comúnmente se le llama un secado al mismo transformador. Se extrae todo el aceite que contiene, se deposita en un espacio adecuado y hay una máquina de vacío en la cual se encarga de regenerarlo con la intención de quitarle toda la humedad y de darle, pues potenciar al menos un poco más la vida útil de ese aislamiento, que de manera particular es el aceite. Pero bueno, eso lo vamos a ver más a detalle cuando nos enfoquemos o entremos al mantenimiento que se les da a los equipos, y de manera particular vamos a tener un apartado especial con respecto a ese tipo de mantenimiento. La humedad, les comentaba que es uno de los factores más importantes en este mismo proceso, ya que en el momento que si existe humedad, se da un proceso de oxidación en el aceite. Y esto pues influye en ciertas características, comúnmente el incremento de algunos ácidos orgánicos. Y como es sabido por todos, el hecho de que empiece a tener humedad un material aislante disminuye sus propiedades de rigidez dieléctrica. En el momento que se dan estas condiciones, se incrementa el deterioro de las partes metálicas de la unidad y se reduce la resistencia también mecánica del papel aislante. Son dos factores, digo, muy importantes en el cual uno que no se contaminen. Por eso es que en algunos casos o dentro de las pruebas que se les hacen para evaluar las condiciones en las cuales operan los equipos, el factor de humedad, digo, es muy importante, y en algunos casos el hecho de poder hacer alguna prueba de rigidez dieléctrica podemos detectar algunos. Pero no solamente esa es la única prueba, hay alguna prueba de factor de potencia, podemos medir la resistencia interna, y adicional podemos hacer pruebas de laboratorio para ver la cromatografía de gases o pruebas físico-químicas a los mismos aceites. Eso, digo, en la parte cuando estemos analizando el mantenimiento de los mismos, los vamos a ver a detalles porque hay algunos parámetros en los cuales debemos de tomar en consideración para los mismos. Aquí en esta misma gráfica, pues le presento también la influencia de la humedad en el papel, ya sea los múltiplos del envejecimiento y prácticamente el papel impregnado contra el contenido de humedad. Si se dan cuenta, en el momento que existe humedad, cambian drásticamente las características aislantes, pues de ambos materiales, tanto del aceite como del papel. Por eso es donde reviste la importancia de que el equipo pues esté completamente hermético para que no se genere algún contacto exterior con el funcionamiento interno del mismo. Adicional a todos los demás, aparte del oxígeno, que se diera la humedad, les ponía en contexto que también otro, pues es algún catalizador. Estos tres aspectos influyen drásticamente en el envejecimiento de estos tipos de equipos, o al menos en su sistema aislante.
El proceso de degradación del sistema aislante se ve acelerado por reacciones químicas entre metales y el oxígeno. ¿Qué se empieza a dar? Pues el fenómeno de oxidación. Y en el momento que se empieza a oxidar, se empiezan a generar lodos. Y esto es muy visible en el momento que podemos nosotros realizarles las pruebas pertinentes a la naturaleza, pues para poder determinar las características con las cuales está funcionando el equipo. Y esto, pues se puede afectar, o son reacciones que se ven tanto en el cobre, ya sea como en los devanados, y también en el acero, que pues prácticamente es el núcleo que maneja, en el cual se soportan ambas bobinas las bobinas que sean para el funcionamiento del mismo. Y esto, también es muy pertinente que les mencione. Hay ya algunas características adicionales con el tipo de aislamientos que se manejan ya en los transformadores. Y algunos tienen pues aceite, ya no solamente es aceite mineral, sino con algunas propiedades prácticamente distintas en las cuales se tenían algunos años. Hace algunos años la mayoría de los transformadores, hablando 50, 60 años para atrás, tenían los ascareles, seguramente les tocó escuchar. Era un aceite con algunas propiedades químicas que no eran pues prácticamente idóneas al estar en contacto con los seres humanos, y alteraban y aceleraban muchas veces el proceso para generar algún cáncer en las personas que estuvieran en contacto con ellos. Pero ahora, desde hace muchos años, ya no se utiliza ese tipo de aislamiento, sino cada vez el aislamiento, la tecnología va mejorando para poder ir incluyendo esos avances tecnológicos en los elementos con los cuales trabajamos el día a día. En estos procesos de envejecimiento, si hablamos de los equipos, el sistema aislante del transformador, cuáles son las causas naturales en las cuales se puede dar ese deterioro. Les mencionaba, uno es la temperatura, que existe humedad, que se dé el oxígeno, y en el momento que se afectan o que se tienen algunos de estos factores en el mismo, empiezan a tener reacciones, ya sea como catalizadores, pues tanto el cobre para el fierro, y que vemos qué hacen con esto. Muchas veces no es alguno de los factores naturales. También hay veces que se da la condición de que simplemente pues, por los años de operación que tiene el equipo, seguramente la hermeticidad que ya maneja el mismo ya no es la ideal, y se tienen que hacer ahí algunos aspectos correctivos para el mismo, o prácticamente la sustitución de los equipos. Pero ya es ahí en el momento cuando se evalúan con detenimiento cada uno de los elementos del mismo transformador, donde se puede determinar si el equipo conviene que se le realice algún mantenimiento mayor, que se le sustituya o no alguna de las piezas. Lo que sí es muy complicado que se pueda hacer, era algo que me comentaban, en el hecho de que si está deteriorado el papel, se lo podamos cambiar. Eso difícilmente se puede dar, a no ser que tuviéramos las condiciones de fábrica, o que pudiera entrar en garantía algunos de los equipos para poder hacer esos trabajos. Y el exceso de cualquiera de estos aspectos, los que antes les mencionaba, aceleran el proceso de envejecimiento. Algunos de los productos que comúnmente se utilizan, ahorita de manera particular les he estado hablando, les he demostrado imágenes de transformadores de potencia, de acuerdo a las características que se manejan cada uno de ellos, ya que muchas veces el producto de la degradación del aceite, son dañinos para la vida del papel aislante. Eso es una condicionante que reviste en cada uno de los aspectos que les he estado mencionando. En el momento que se degradan, pues se merma drásticamente la vida útil de estos equipos. Obviamente, el sistema más efectivo para prevenir la contaminación en estos mismos equipos son algunas características en las cuales se deben de involucrar o tener un especial cuidado. Es de que el tanque del transformador esté limpio, y que únicamente el aceite limpio y con el menor contenido de unidad posible se emplee para llenarlo. Ese es en el momento que les decía, cuando se les hacen algunos mantenimientos de menores para tratar de darles mayor vida útil a ese aislamiento en el cual se está manejando, se les realiza un vaciado al equipo,
y muchas veces se utilizan para poder ver si existen algunas contaminaciones. Y esto, algo que les decía, tanto los lodos, en el momento que hay oxidación, cuando se da algún falso contacto, son cosas que vamos a determinar. Tengo ahí algunas imágenes en las cuales tuve la oportunidad de estar dentro de alguno de los transformadores donde existía un falso contacto y vemos, les voy a mostrar en las imágenes algunos de los lodos que se generan o algunas de las partículas en las cuales el mismo aislante o el mismo equipo en el momento de tener alguna función no ideal empieza a generar pues suciedad, y en el momento que empieza a generar suciedad, pues las condiciones de este tipo de equipos pues se van deteriorando para cada uno de los aspectos importantes. Algunos de los puntos de fallas de agentes externos van a depender, digo, de ahí, de algunas de las cosas que se estén viendo. ¿Qué es lo recomendable? Pues comúnmente, digo, y eso es algo que vale la pena que les recuerde, el aislamiento depende de la composición química de los materiales involucrados, ya sea los esfuerzos del medio ambiente, el régimen de operación del equipo, los transitorios existentes, que pueden ser aquellos transitorios, alguna sobretensión, alguna apertura de algún equipo que no estaba considerado, alguna descarga, el tipo del esfuerzo, y cada uno de estos fenómenos adicionales o estos transitorios pues afectan de manera directa la vida útil del aislamiento en el cual se van a estar sometidos cada uno de ellos. Y para resumir o poner en contexto un poco dentro de las características particulares por las cuales se degradan cada uno de los aceites, si hablamos de la degradación del aceite, pues se da por la influencia prácticamente de 3 factores. Uno es la temperatura, otro es la disponibilidad del oxígeno, y el tercer aspecto es la presencia de catalizadores. Y esos cuales en el momento que estén en contacto algunos de los materiales, ya sea cobre, hierro, la pintura, algunos de los mismos prácticamente materiales aislantes que forman parte del mismo, empiezan a ir a tomar el mismo papel en el momento que estaba barnizado, o las mismas bobinas del mismo cobre con algunas características, en el momento que se desprenden algunos, pues causan una degradación del aceite. Y lo que es algo que vale la pena resaltar es que la degradación del aceite se da por oxidación, y tienen que coincidir al menos esos 3 factores para que pueda influir el mismo. Si nos vamos a la degradación molecular por efecto térmico, digo, se producen temperaturas mayores a 300 grados. Pero esto va a depender para algunas condiciones de falla de cada uno de los equipos. Mucho, digo, en las placas de datos de cada uno de los equipos, en el momento que se diseña, se pronostica o se considera una condición ideal de operación, en las cuales, digo, es muy importante que siempre se cumplan para que el equipo pueda funcionar, pues prácticamente poder agotar la vida útil en las cuales fueron diseñados los mismos. Estos compuestos resultantes de la degradación son a través de ácidos, y otros son compuestos polares de baja solubilidad, que prácticamente son los lodos. Esto es algo que les digo, ya en el momento que veamos o que les muestra ya algunas actividades de mantenimiento, los van a poder identificar. Estos ácidos, pues prácticamente atacan el aislamiento, ya sea el sólido o el papel, y prácticamente también aumentan su razón de envejecimiento. Se dan cuenta, son algunas acciones químicas en las cuales se ven afectados o sometidos cada uno de los materiales, y la condición natural es de que si se cumplen esos factores, algo que hemos logrado determinar en el hecho de muchos estudios y lo que se tienen ahí como antecedentes son que es un alto porcentaje en la razón del envejecimiento de los materiales. Y otro aspecto, digo, los compuestos polares de baja solubilidad, digo, que son los lodos, pues son que los lodos bloquean los ductos de enfriamiento, ya sea de las bobinas y del núcleo, reduciendo la eficiencia en la transferencia del calor. O sea que por un lado, si se ataca de forma directa cada uno de los aspectos, y en el otro el hecho de que esté sucio nos afecta
el mismo principio de funcionamiento del equipo en el cual estemos trabajando, pues es una razón importante por la cual valga la pena que se estén revisando cada uno de estos factores para el cual se puedan estar involucrando en todos los aspectos que vale la pena poder estar resolviendo con este tipo de características o este tipo de prácticas.